Bienvenida a tu proceso formativo. Hoy veremos desde la Secretaría Distrital de la Mujer un resumen básico de los conceptos tratados en el primer proceso formativo conocido como Introducción a los Indicadores de Género. Veámoslo para contextualizarnos y situarnos en qué es un indicador de género y de dónde proviene su origen. Para entender el porqué de los indicadores de género, es fundamental entender los lineamientos internacionales que han surgido en torno a la defensa y goce de los derechos de las mujeres a través de la Organización de las Naciones Unidas, conocida en su acrónimo como ONU. Dos de los lineamientos internacionales más fundamentales son la Convención de Belém do Pará, en 1994, donde se propone por primera vez el desarrollo de mecanismos de protección y defensa de los derechos de las mujeres como elementos fundamentales para luchar contra la violencia física, sexual y psicológica, tanto en el ámbito público como en el ámbito privado, y su reivindicación dentro de la sociedad. El segundo lineamiento, tan importante como fue la Plataforma de Acción de Beijing, en 1995, donde se toma el reconocimiento de derechos y la transversalización de género para producir un nuevo enfoque en el diseño de políticas públicas con perspectiva de género, buscando así alcanzar la igualdad. Otro lineamiento fundamental es la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, conocida como CEDAW por sus siglas en inglés. Esta convención exige a los Estados partes no solo que no discriminen, declarando en su artículo 15 que todo contrato o instrumento que limite la capacidad jurídica de la mujer se considerará nulo, sino que modifiquen el papel tradicional de hombres y mujeres en la sociedad y en la familia y tomen constantemente medidas para eliminar la discriminación, incluso con acciones positivas que el artículo 4 define como medidas especiales de carácter temporal encaminadas a acelerar la igualdad, que no se considerarán discriminación hasta alcanzar los objetivos de igualdad real entre hombres y mujeres. Finalmente tenemos la Conferencia de Pekín, que fue la cuarta en 1995. Dedica un objetivo estratégico, el número 3, a la necesidad de preparar y difundir datos e información destinados a la planificación y la evaluación desglosadas por sexo y o específicas de las realidades de las mujeres, recomendando el desarrollo de métodos estadísticos para mejorar los datos relacionados con la mujer en el desarrollo económico, social, cultural y político. Ahora bien, teniendo esta primera contextualización internacional, veamos qué son los indicadores de género según la CEPAL. Los indicadores de género son herramientas que sirven para medir la situación de las mujeres en comparación con la de los hombres en las distintas esferas de la vida relacionadas con la igualdad de género en la región. A su vez, la igualdad de género es definida por la ONU como la igualdad de derechos, responsabilidades y oportunidades de las mujeres, hombres y de las niñas y los niños. La igualdad no significa que las mujeres y los hombres sean iguales, sino que los derechos, responsabilidades y oportunidades de las mujeres y los hombres no dependerán si nacieron con determinado sexo, considerándose una cuestión de derechos humanos. Los indicadores son el resultado de análisis previos a su construcción, que generalmente combinan métodos cualitativos y cuantitativos y derivan en el convencimiento de que un dato expresa razonablemente una situación determinada. Un buen indicador debe partir de una pregunta clara y precisa y debe situarse en un determinado contexto. Los indicadores de género son herramientas que sirven para medir los cambios producidos en las relaciones de género. Como toda medida de comparación, los indicadores pueden servir para confrontar situaciones similares en un mismo momento u objeto a lo largo del tiempo. Dos tips importantes. Los indicadores surgen para realizar un análisis con enfoque de género y buscan comprender las realidades de las mujeres y hombres en la sociedad. ¿Por qué se necesitan estadísticas o indicadores de género? Primero, son una poderosa herramienta de información que hace visible la magnitud y la intensidad de las distintas formas de inequidad de género. Segundo, ofrecen respuestas a problemas específicos que se han planteado sobre la forma diferenciada en que mujeres y hombres se ven afectados en distintos ámbitos de la vida. Tercero, son un mecanismo eficiente para apoyar la toma de decisiones políticas, evaluar los resultados de aquellas que ya han sido implementadas, monitorear los avances, retrocesos o estancamientos de estas acciones en el tiempo para promover la equidad.
Cuarto, ofrecen estimaciones de magnitud de las contribuciones que realizan las mujeres y hombres en ciertos campos específicos. Quinto, ayudan a la identificación de las diferentes causas subyacentes que pueden estar incidiendo en la manifestación de los aspectos de inequidad, permitiendo actuar sobre estos para promover cambios. Sexto, proveen una base imparcial y comparable para la evaluación del proceso hacia las metas acordadas, para mejorar la situación de las mujeres en las distintas reuniones internacionales y también nacionales. Séptimo, ofrecen una importante fuente de retroalimentación para la generación de estadísticas de género que no han sido identificadas como fuente de inequidad. Informan además sobre la necesidad de mejorar los métodos y las clasificaciones requeridas para reflejar la realidad de género. Asimismo, en octavo lugar, encontramos que permiten que la opinión pública se sensibilice y visualice los problemas de género, promoviendo un cambio de roles y de estereotipos en la sociedad. Todas estas razones son sacadas de la información proveída por la CEPAL. Ahora vamos a ver algunas de las características deseables de los indicadores de género. Un indicador de género debe cumplir con todas las condiciones de un indicador tradicional. Sus procesos de diseño, desarrollo y cálculo deben ser similares a los de un indicador tradicional. Como se ha mencionado, la construcción de un buen indicador de género debe partir de una pregunta clara y precisa. Los indicadores no son medidas exactas y aunque deben hablar por sí mismos, cuanto más expresivos, más útiles serán. No pueden dejar de situarse en un determinado contexto. A continuación veremos algunas de las características deseables de los indicadores de género. La primera característica es la relevancia. Los indicadores han de responder adecuadamente a los aspectos relevantes de las políticas sociales de equidad. Por lo tanto, la selección de los indicadores deberá ser aquella que maximice la respuesta a los problemas de inequidad en forma clara y concisa, reduciendo al mínimo en lo posible el número de indicadores. Perdurabilidad. Los indicadores deben hacer referencia a aspectos duraderos en el tiempo, aunque susceptibles al cambio. Fácil comprensión. La información que pueda proporcionar cada indicador no va dirigida necesariamente a expertas o expertos en el tema o técnicos familiarizados con la metodología utilizada. Por consiguiente, los indicadores en su expresión han de ser fácilmente comprensibles por la mayor parte del público al que están dirigidos. Viabilidad. Esta característica es fundamental. Los instrumentos estadísticos no siempre tienen la cobertura necesaria para satisfacer las demandas exhaustivas para el cálculo de indicadores. Es decir, no siempre permiten dar respuesta a las cuestiones de género que se formulan para responder a las interrogantes relativas a la equidad. Esto puede ocurrir por razones técnico-metodológicas o por razones financieras también, inclusive porque algunas de las fuentes de información no han sido explotadas. Es por tanto imprescindible que las preguntas seleccionadas tengan su correlato en la factibilidad de ser respondidas con la información disponible. Fiabilidad y validez. Los procedimientos técnicos y metodológicos empleados en la construcción de cada indicador deben ser desde el punto de vista estadístico válidos y confiables. La presencia de sesgos en la recolección, las preguntas ambiguas, una alta tasa de no respuesta, la baja cobertura muestral, la ausencia de procesos de validación y consistencia pueden resultar en información distorsionada, dando lugar a indicadores que no tienen la capacidad de representar adecuadamente el objetivo para el cual fueron planteados. La comparabilidad es la última característica que veremos. Los indicadores deberán tener en la medida de lo posible comparabilidad regional e internacional, privilegiando el uso de estándares y clasificaciones internacionales ya validadas. Asimismo, deberán tener la capacidad de monitorear los cambios en el tiempo, para lo cual se sugiere mantener las definiciones utilizadas en su construcción, sin que para ello se pierda de vista que en ocasiones exista necesidad de modificar algunas de las definiciones o clasificaciones en aras de eliminar sesgos de género. Veremos ahora la información que deben ofrecer los indicadores de género. 1. Definición y forma de cálculo del indicador. La definición del indicador incluye la población específica que es objeto de estudio, más las variables que intervienen en su construcción y la fórmula o fórmulas en que éstas se relacionan a través de una función algebraica tales como diferencia o razón, o algunas otras funciones que incluyen varias operaciones simultáneas.
Ejemplo, la tasa de participación por sexo, que es el cociente entre la fuerza de trabajo y la población de un mismo sexo, ambas para el grupo de edad de 15 y más años, expresado en el porcentaje. 2. La unidad de medida. Frecuentemente los indicadores de género se expresan en razones, porcentajes, brechas o tasas. La utilización de la unidad de medida queda generalmente determinada tanto por la unidad de medida de las variables que intervienen en su construcción, como en la posibilidad de ofrecer a los usuarios una medida que sea fácilmente comprensible para su interpretación. Ejemplos: la tasa de fecundidad total, hijos por mujer, y la esperanza de vida al nacer en años. 3. Periodo de referencia. El periodo de referencia generalmente está determinado por la fecha de recolección de la fuente de información. Sin embargo, existirán ocasiones en las que se han realizado estimaciones o proyecciones del indicador para tiempos diferentes al de recolección de los datos. Es así como pueden obtenerse diferentes intervalos de tiempo, tales como trimestres o quinquenios. Ejemplo: tasas de crecimiento de la población por quinquenios en el periodo 1980-2025. Cuarto, cobertura geográfica. Las fuentes de información que se utilizan para el cálculo de indicadores generalmente ofrecen representatividad estadística para diferentes áreas geográficas. Cada indicador deberá especificar claramente el área o unidad geográfica a la cual hace referencia. Ejemplo: tasa de participación en el área urbana de Bogotá. Quinto, fuente de información. Se deberá especificar el origen de la información de la cual proviene el indicador en cuestión. Esta puede ser de origen primario directamente o a través de una fuente secundaria, que ya ha obtenido y sistematizado datos a través de una fuente primaria. Ejemplo 1. País, institución, encuestas de ingresos y gastos de los hogares 1998. UNESCO, Anuario Estadístico 1999. Sexto, nota técnica. Incluye los aspectos técnicos específicos de la construcción del indicador, las fuentes de información y otros aspectos relativos a la metodología, clasificaciones y supuestos, si procede, así como comentarios que deberán ser incluidos como referencia para mejorar la comprensión e interpretación de los indicadores. Ejemplo: los datos de la población urbana representan valores estimados a mitad de año, obtenidos por interpolación lineal de las correspondientes proyecciones quinquenales de la población urbana de Naciones Unidas que usan la variante media de fecundidad. Veremos la diferencia entre indicador versus indicador de género. Los indicadores pueden llegar a ser insensibles al género, por lo cual los indicadores de género son una categoría a tener en cuenta. Los indicadores de género deben ser similares al diseño, desarrollo y caracterización de los indicadores en general. La única excepción que se presenta es que el enfoque de género que se le da al análisis debe estar presente en cada una de las fases del desarrollo del proceso de trabajo. Los indicadores de género deben permitir entrever si las iniciativas gubernamentales generan cambios en los roles de género en periodos específicos, cómo se maneja o ignora la discriminación de género, analizar qué tanto participan o no las mujeres y hombres en las estrategias de los gobiernos y conocer si se han tomado en cuenta o no las necesidades básicas y específicas de las mujeres y hombres para la implementación de acciones de política. Finalmente, terminamos con esta afirmación que ha hecho la CEPAL en la Guía de Asistencia Técnica para la Producción y el Uso de los Indicadores de Género. El construir indicadores de género en un marco de derechos implica la posibilidad de utilizarlos para la construcción de herramientas conceptuales, de manera que dichos derechos se reconozcan y también para que se puedan defender. Uno de los retos en la defensa de los derechos humanos es encontrar las maneras de defender la universalidad de los derechos de todas las personas al tiempo que construimos. Gracias por conectarte con nosotras, Secretaría Distrital de la Mujer.